Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy la mamá de Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy estoy realmente muy contento porque es un video especial que en realidad queríamos hacer hace un par de días y además por la razón más importante de todas, y es que invitamos a mi mamá, que es la invitada especial del día de hoy. Bueno, como ya les dije, el video este iba a ser hace unos días. Específicamente teníamos pensado hacerlo para el 24 de marzo, que en la Argentina se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Que el 24 de marzo no es un día de, es un feriado, pero no es un día de festejo, sino un día de conmemoración y de reflexión, y que yo creo que es uno de los más significativos que nosotros tenemos, porque realmente durante ese día todos nos sentimos movilizados por la temática. Específicamente lo que se recuerda es la última dictadura cívico-militar que vivimos en la Argentina. Vamos a centrar en lo que son libros, y durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, como pasó también en muchos regímenes parecidos alrededor del mundo y a lo largo de la historia, Se impusieron condiciones aberrantes para la vida de cualquier ciudadano, de cualquier persona, y entre ellas la censura. Coartar la libertad de expresión fue una de las más significativas y las más sentidas. Por eso nosotros en este momento actual lo que hacemos es tratar de recuperar toda esa literatura que quedó escondida y que se intentó... se intentó hacer desaparecer de la circulación y de la sociedad, para que las palabras que tenían los libros esos no cayeran tampoco en la mente de las personas y que no generaran ideas que no eran afines al régimen político del momento. Eso se dio en todas las artes, en la música, en el cine, en todo, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en la literatura infantil. Uno, cuando recuerda estos temas, se pregunta qué tenía de importante la literatura infantil para que fuera censurada. ¿Por qué los militares se preocuparon en censurar este tipo de lecturas que era para un público joven, para la niñez de la Argentina de ese momento? Claro, ¿qué consideraban ellos de peligroso? Para sacarlo de nuestro ambiente, ¿no? Para no dejarnos acercar a eso. La persecución de libros, autores y editoriales estuvo enmarcada en lo que se llamó el Operativo Claridad, y tiene que ver también con movimientos culturales que se dan en diferentes momentos. Y en los 70 sucedía en la literatura infantil un cambio importante en la forma de relacionarse del escritor con los lectores y en la forma de escribir y las historias que se elegían contar, que estaban muy ligadas a lo que era una vida cotidiana, en donde se mostraba mucho la lucha de clases, por ejemplo, o se mostraba un gobernante autoritario y dictador que no escuchaba a su pueblo, ese tipo de situaciones que podían hacer que la gente pensara cosas por sí misma, y eso no le servía a la junta militar. Bueno, a partir del Operativo Claridad se crearon listas de libros prohibidos y de libros permitidos, y esto, o sea, la lista de libros es inmensa y es incluso más grande de lo que se cree, porque muchos libros que no estaban en la lista de prohibidos, pero que tampoco estaban en la lista de permitidos, se dejaron de leer por las dudas. Había una autocensura también generada por la gente, por el miedo que generaba la persecución de la gente que leía, de los libros, de los autores. No, y en especial creo que vos me permitís que en tu canal yo pueda en realidad poder mostrar cómo estos libros realmente fueron tan sentidos para que desaparecieran de nuestra cotidianidad. Porque justamente yo soy docente de nivel inicial, y uno de los libros que trabajé en una sala de 5 es El pueblo que no quería ser gris. Y bueno, ¿cómo podemos ver que en un cuento de niños, que podría ser simple y poco significativo, como en una persona de 5 años lo lleva a reflexionar, a poder verse libre, a poder tener la capacidad de elegir, de hacer una casa gris porque alguien se lo pide, pero a su vez también de tener la libertad de elegir los colores con los que quieren pintar una casa, y bueno, y de verse y mostrarse felices, sonrientes, disfrutar de la vida gracias a que estamos viviendo en democracia y que tenemos libertad y que podemos acceder nuevamente
a toda esta literatura reflexiva y crítica, ¿no? Por eso, bueno, es como que lo tomamos y, bueno, Nacho me dio la posibilidad de compartirlo con ustedes. No, estos son algunos de los trabajos que hicieron ellos en clase. El pueblo que no quería ser gris está escrito por Beatriz Dumerc e ilustrado por Ajax Barnes, que además, bueno, ellos eran pareja. Ellos tuvieron que exiliarse del país. Relata la historia de un rey que vivía en un pueblo chiquitito y que ordenaba cosas, daba órdenes y órdenes que después de dar tantas órdenes llegaron a ser absurdas, como obligar a toda la gente a pintar su casa gris, y una de las personas decidió... Mirando a una paloma que estaba volando, que la vio pintada de 3 colores, decidió que no, que le gustaba más y que prefería pintar su casa de esos 3 colores. Y alguien vio a ese vecino que pintó su casa de esos 3 colores y le gustó más y lo hizo. Lo que hizo que el rey, obviamente, tomara la decisión de ir a buscar a esas personas que habían desacatado sus órdenes. Pero bueno, naturalmente todo se fue dando para que todo se pintara de esos 3 colores y al rey no le quedó otra que vivenciar que la gente elegía pintar sus casas de otros colores que no fueran grises y que los caballos se pintaban por contagio de color y los reinos vecinos también se contagiaban y se pintaban. Y... Que obviamente, más allá de que es un libro infantil, podemos entender el mensaje de la libertad de, primero, todo el simbolismo, ¿no? De que sea una paloma de colores la que le dio la idea al vecino de pintar su casa de colores, y después toda la fuerza popular que se fue contagiando en ese pueblo y en los pueblos vecinos, que finalmente estuvieron por encima de las decisiones dictatoriales y demagógicas del rey. Otro libro que trajimos para mostrar, que está relacionado de alguna forma con Ajax Barnes, porque en la edición original él fue el ilustrador, que es un libro clave para trabajar estos temas en los colegios de acá de Argentina, es Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, que es una recopilación de 11 cuentos que también fueron prohibidos y censurados en el año 77, porque creo que no dijimos cuándo fue la última dictadura, pero fue hace 41 años, se cumplieron de la última dictadura cívico-militar. El principal libro de Un elefante ocupa mucho espacio es el que le da el nombre al libro, que habla de un grupo de animales en el circo que deciden hacer una huelga. En realidad el elefante, que es el más grande y que decidió pensar como un elefante, los convocó a todos para realizar una huelga y no trabajar en las condiciones que les ofrecía la gente del circo. Estar en jaulas, con látigos, ser obligados a un trabajo que no era digno para ellos. Entonces todos los animales se rebelan hasta que finalmente el dueño del circo tiene que darles lo que piden y liberarlos. Un dato interesante sobre Un elefante ocupa mucho espacio es que en el 76 fue incluido en el cuadro de honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen, y que curiosamente fue un año antes de ser censurado en el país donde fue escrito. Eso también es interesante porque, asimismo, o sea, como este libro estaba recibiendo un reconocimiento en Suiza, había autores de otras partes del mundo que eran prohibidos en la Argentina, autores que por ahí nunca se enteraron que habían sido censurados acá. Por ejemplo, El Principito fue uno de los libros que fue censurado acá en la Argentina, y muchos otros libros franceses que hablaban justamente, por ejemplo, del Mayo francés, no eran permitidos de circular y de leer. Bueno, obviamente estos 2 libros fueron censurados por lo mismo, porque para la Junta Militar, promovían pensamientos subversivos y eran adoctrinadores de una ideología que a ellos no les era afín. Favorecedora para que ellos pudieran ejercer su autoritarismo, con hechos aberrantes. Justamente censuraron, no es que guardaron los libros, sino que subió gente. Sí, porque detrás de los libros está la gente que la escribió, la gente que lo editó, incluso la gente que los leía, que fueron los que realmente sufrieron, porque muchos de estos libros, algunos se perdieron totalmente y muchos se recuperaron gracias a que hay gente que se arriesgó a esconderlos en sus bibliotecas, a seguir trabajándolos en las escuelas. Las censuras de este tipo de literatura
comenzaba a veces en un punto particular, que en general era Buenos Aires, pero podía ser alguna otra provincia del país, y después se iba expandiendo, pero algunos lugares, algunos rinconcitos del país no llegaba la censura, entonces se pudieron guardar las obras escritas. Pero el problema, uno de los problemas, es justamente la gente que estaba detrás, que sufrió muchísimo por lo que pensaba. El Saborniman, que falleció hace poco, Gerard, ¿qué año era? ¿2013? Sí. Que falleció en el 2013, comentaba que lo que más le había llamado la atención a ella, lo que más le había dolido, era que a partir de la censura que sufrieron sus obras, muchas de las personas que la rodeaban dejaron de visitarla, dejaron de llamarla, por miedo a que los vinculen con ella y que los persiguieran también. O sea que eran situaciones realmente muy, muy feas. Dentro de este libro hay un cuento que tiene una temática muy parecida a la de El pueblo que no quería ser gris, que es la de El año verde, y después muchos otros cuentos que no hablan específicamente de huelgas, revoluciones o de gobernantes autoritarios, pero que se enmarcan dentro de este contexto de cambio literario que charlábamos al principio, y que son cuentos, en donde los finales son abiertos, en donde se transmiten valores, los ideales, la lucha por nuestros ideales, ¿no? Como que están enmarcados ya en un marco, es decir, están dentro de un marco filosófico muy profundo de libertad y de derecho a nuestra identidad. ¿Qué más? Sí, con personajes muy autónomos que incluso son protagonistas niños, lo cual era nuevo, tenerlos como protagonistas a los niños y no solamente como entes pasivos que recibían información, sino que los protagonistas son niños o muy jóvenes que toman sus propias decisiones, que se rebelan contra sus padres, o por lo menos que hacen preguntas, que cuestionan a sus profesores, que buscan saber cosas y que buscan conocerse también a sí mismos. Y cuando se juntan muchos, logran cosas que solos no pueden, lo que también es importante destacar, el tema de la unión de varias personas en base a un ideal. Son muchísimos los libros que han sufrido esta persecución y esta censura. Muchos de estos libros comenzaron a recuperarse con la vuelta de la democracia, que fue en el año 83. Que fue en el 83. Y bueno, se comenzaron a trabajar nuevamente en los colegios con una simbología totalmente, con un significado totalmente distinto, porque ya se había vivido un proceso también diferente. Lo encaramos a los libros de una forma distinta. Estos libros son libros sin tiempo, como muchos. Son libros de hoy, de ayer, de mañana. Y si bien fueron escritos y pensados para un contexto determinado, específico, donde la realidad realmente trascendía los niveles de que uno puede imaginar de violencia, de persecución, de terrorismo, que hoy lo podemos trabajar y lo podemos transmitir y podemos hacer que compartirlo como conocimiento, como herramienta para reflexionar y para que uno pueda también imponerse o levantarse contra las injusticias y todo aquello que pueda ser, por ejemplo, en este caso, todo aquello que pueda ser gris y doloroso. Porque en esa época no solo hubo censura, como dijimos cuando empezamos este espacio, sino que hubo muertes, hubo aberrantes hechos de tortura, de persecución, abusos como robar bebés, matar gente de una manera atroz. Sí, gente que hasta el día de hoy su familia no ha recuperado. Y poder ver cómo con todas estas herramientas también tenemos una historia vivida, porque hoy aparecen nietos, hoy están como los mecanismos que se están implementando ayudan y bueno, nos hace ver que no queremos que nunca más pase esto, pero que dolorosamente nos pasó a toda nuestra historia, ¿no? Nuestra historia argentina. Así que bueno, es importante que podamos recuperarlos. Por ejemplo, desde mi lugar como docente, y sobre todo como docente de nivel inicial, poder recuperarlo y darle la oportunidad a los chicos y a las chicas, a las niñas y niños de poder acceder a esta literatura que va a enriquecer su mente y su alma. Y que además son totalmente capaces de comprender. Darles este tipo de lecturas y trabajar este tipo de temas en clase también es
es valorarlos en lo que ellos comprenden y valorarlos en las personas que van a ser en un futuro, teniendo todo el bagaje histórico del país en donde nacieron o del país en donde viven. Sí, convirtiéndose en ciudadanos críticos, ciudadanos todo, que no van a dejar manejarse y que no van a permitir que todos estos hechos tan dolorosos vuelvan a suceder, que van a poder poner un límite, que van a poder valorar la calidad de ser libres y de vivir en democracia. O sea, más o menos así es como se resuelve la pregunta de por qué perseguir los libros infantiles si son libros infantiles. Reivindicar el espacio de la literatura infantil hoy, como también antes era de importante y por eso se la perseguía. Es también reivindicar a nuestras infancias, a nuestras infancias actuales, que piensan, que preguntan, resisten a lo que ellos por ahí no les gusta, a que quieren elegir y que son parte de esta infancia actual, que lee estos libros antiguos, históricos. Y podemos mostrar, los dibujos se ven bien, podemos levantar algunos y mostrarnos algunos de los dibujos que hicieron los nenes. Primero en los de Gris, ¿cómo los habían trabajado? Y primero escucharon el cuento, anticiparon, relataron también, ellos como que fueron enriqueciendo el cuento acorde a lo que podían imaginar de lo que estaba pasando, de lo que se iba contando. Después recortaron casas, dibujaron y recortaron casas grises, como el rey había pedido. Y después, sobre un soporte de casas ya definidas, ellos eligieron los colores con quien querían embellecerlas. Y después, por supuesto, se dibujaron ellos adentro, siendo libres. Que es lo más importante. Así que bueno, el video de hoy queríamos charlar un poco de eso. Es un video que nos llegó tarde, pero bueno, pensamos que nunca es tarde para hablar cuando hablamos de libros, y que además siempre es importante recordar, más allá de que tengamos un día específico que conmemore este hecho en particular. No hay tiempos para estos temas, o sea, son atemporales. Y no solamente son atemporales, sino también que trascienden las fronteras geográficas, que hechos similares suceden en todo el mundo y han sucedido durante toda la historia, incluso hoy día y muy cerca. Así que son temas que se tienen que hablar siempre y que se tienen que trabajar mucho y pensar mucho también. Así que bueno, era el pequeño momento que nos dábamos para hacerlo y para invitarlos también a charlar a ustedes. A nosotros nos encantaría que nos comentaran si conocían algunos de estos dos libros que les mostramos que han sido censurados y prohibidos en la dictadura militar. Si conocen algún otro, si los han trabajado en el colegio. Si son de otros países también nos interesa que nos cuenten cómo se viven este tipo de situaciones, este tipo de historias tan macabras que parecen de mentira a veces en sus países, y también han leído libros censurados, prohibidos. Y bueno, ¿qué piensan sobre estos temas? Cualquier cosa que nos quieran compartir, nos va a encantar leerlos y responderles, y porque esto es justamente para eso, es un intercambio para pensar entre todos. Por eso también trajimos los dibujos de los nenes. Gracias una vez más por haber pasado un rato conmigo, con nosotros. Gracias, mamá, por haber pasado Gracias un rato por invitarme. conmigo. Ha sido un hermoso momento. Sí, porque además no la tengo tan a mano. Ahora sí un poquito más, pero no tanto. Así que si ustedes quieren la vamos a volver a invitar más adelante para hablar de otros temas. Y bueno, eso es lo que pasa que fue muy lindo compartir algo que nos une mucho, que es la literatura. Eso es todo, nos vemos la próxima. Buenos libros y hasta siempre. Sí. ¿Estás grabando? Sí. Y está Gerardo atrás de la cámara, que también nos estuvo soplando algunas cosas, así que lo saludamos.